Ilusión de la mano extra con tecnología. ¿Y si pudieras añadir una mano más a tu cuerpo como quien guarda una herramienta en la mochila y la saca cuando la necesitas? Piensa en una mochila con un bolsillo secreto. No es tu mano real, pero actúa como si lo fuera. Esa es la idea central. El cerebro puede aceptar partes nuevas y la información sensorial encaja. En experimentos clásicos colocan una mano de goma al lado de la tuya. Si ambas manos son tocadas al mismo tiempo, muchas personas comienzan a sentir que la mano falsa les pertenece. Eso muestra que la sensación de esto es mío no es inmutable. Depende de la sincronía entre lo que ves y lo que sientes. Con la tecnología vamos más allá de la goma. Investigadores han conectado dedos robóticos y pulgares extra que se mueven con entradas desde otras partes del cuerpo. Tras entrenamiento, la gente aprende a usar ese dedo adicional para tareas precisas. Con el uso la representación del cuerpo cambia. Empiezas a integrar ese artefacto como una extensión de tu mano. La clave no es solo mover la pieza. Es recibir señales táctiles congruentes. Si el dispositivo te da retroalimentación cuando toca algo, y esa retroalimentación llega al cerebro en el momento justo, la sensación de control y de pertenencia crece. Es como aprender a usar una nueva herramienta. Al principio te esfuerzas. Después, sin pensar, la herramienta parece parte de tu rutina. La realidad virtual y la realidad aumentada han permitido experimentar con manos extras sin piezas físicas. En entornos virtuales te pueden mostrar dos manos extra y sincronizar tacto y visión. Muchas personas reportan que la mano virtual les resulta propia. Eso abre un laboratorio seguro para investigar cómo se construye la sensación de yo. No todo es inmediato. Hay límites. Algunas personas nunca llegan a sentir plena pertenencia. La postura, la apariencia del miembro extra y el tiempo de entrenamiento importan. Aún así, avances recientes muestran que se puede inducir la ilusión de un sexto dedo con pocos ensayos y que esa ilusión se vuelve más fuerte con práctica. La ciencia sigue midiendo cuánto y por qué. Piensa en aplicaciones prácticas. Para alguien con una discapacidad, un miembro adicional bien integrado podría devolver autonomía. Para trabajadores que necesitan manos extra, podría aumentar la eficiencia. Para artistas y músicos, nuevas maneras de tocar. Pero también vienen preguntas: ¿cómo afecta a la identidad sentir partes añadidas? ¿Qué pasa si dependes de una extensión tecnológica que puede fallar? Consejos si te interesa explorar esto en la vida real como ejercicio mental. Primero, comienza con visores o simulaciones simples. La visión y el tacto deben coincidir. Segundo, practica movimientos básicos y repítelos hasta que sean automáticos. Tercero, valora la retroalimentación áptica. Si no sientes nada al tocar con la mano extra, la ilusión será débil. Finalmente, sé paciente. La incorporación cambia con el tiempo. Un último punto. No se trata de reemplazar lo humano con máquinas. Se trata de comprender cómo tu cerebro decide esto es mío y usar eso para diseñar herramientas que realmente te ayuden. Cuando la tecnología respeta las reglas sensoriales del cerebro, lo sorprendente ocurre: una mochila con un bolsillo secreto puede sentirse como una nueva parte de ti. Efecto de la retroalimentación inmediata. Hecho, recibir una señal sobre cómo lo estás haciendo en el mismo instante en que la haces suele acelerar tu aprendizaje. Esa corrección pronta funciona como un espejo que te devuelve no solo la imagen sino la forma exacta en que fallaste y cómo arreglarlo. Piensa en un chef que prueba la salsa mientras cocina. Si prueba tarde y descubre que falta sal, tendrá que rehacer o adivinar cuánto poner. Si prueba cada cucharada, puede ajustar al vuelo y al final la receta sale mejor y antes. La retroalimentación inmediata actúa igual en tu cerebro. Te permite calibrar la próxima acción sin mantener demasiado error en la memoria. A nivel práctico lo ves en los videojuegos. Un juego bien diseñado te dice en fracciones de segundos si tu estrategia funcionó. Esa respuesta instantánea te permite cambiar táctica, ensayar de nuevo y aprender incluso sin darte cuenta. Los juegos usan esto para mantenerte motivado y mejorar tus habilidades rápido. En educación y entrenamiento esto se traduce en ejercicios con corrección al instante y micro recompensas que mantienen la atención y la práctica. Hay también evidencia en el cerebro. Cuando la información de recompensa llega muy tarde, la señal que facilita el aprendizaje se debilita. Experimentos neurofisiológicos muestran que los índices neuronales vinculados a ganancias y pérdidas se reducen con demoras en el feedback. Eso explica por qué, para tareas que dependen de ajustar acciones en tiempo real, el feedback inmediato es especialmente potente. No obstante, no es una regla absoluta.
En algunos tipos de aprendizaje, sobre todo cuando quieres retener información en el largo plazo, un retraso calculado puede ayudar. Permitir un pequeño intervalo funciona como un espaciado que obliga a recuperar lo aprendido y así fortalece la memoria. En otras palabras, la retroalimentación inmediata acelera la adquisición y la corrección rápida, pero a veces la demora mejora la retención final. Los estudios comparativos muestran resultados matizados según la tarea y el diseño. Entonces, ¿qué conviene para tus objetivos? Si lo que buscas es mejorar técnica y reducir errores en tiempo real, usa feedback inmediato. Por ejemplo, cuando practicas un instrumento, graba y revisa pequeñas secciones al instante. Si lo que deseas es recordar hoy y dentro de un mes, combina práctica con corrección inmediata y luego sesiones espaciadas con pruebas que no entregan la solución de inmediato. Esa mezcla aprovecha ambos efectos. Al diseñar aprendizaje o entrenar a otros, recuerda 3 reglas simples. 1. Da información clara y concreta sobre qué salió bien y qué salió mal. 2. Adapta el tiempo del feedback al nivel del aprendiz. Los novatos necesitan respuestas más frecuentes, los avanzados, menos y más específicas. 3. Mezcla retroalimentación inmediata con ejercicios de recuperación espaciada para consolidar lo aprendido. Al final, piensa en la retroalimentación inmediata como un termómetro y un entrenador. Te dice rápido si la temperatura está bien y te muestra cómo corregir la receta ahora. Si lo combinas con pausas estratégicas y repeticiones a distancia, tendrás la receta para aprender más rápido y recordar mejor. Experimento del espejo. Experimentos que muestran cómo mirarse o verse en espejo mientras se realiza una tarea altera desempeño y comportamiento. Imagina que estás en un camarín iluminado. Te miras un instante antes de salir al escenario. Ese pequeño gesto cambia algo en tu interior. Te hace más crítico. Te hace más atento. Esa es la idea central. Verse a uno mismo activa una mirada interna que modifica cómo actúas. Cuando te colocan frente a un espejo, la atención se vuelve hacia ti. Ese foco interno crea evaluación. A veces te esfuerzas más porque te importa causar buena impresión. Otras veces te bloqueas porque la autocrítica sube de tono. La psicología llama a esto atención centrada en uno mismo y explica por qué mirarse puede aumentar la motivación para alcanzar una meta. Pero no es solo psicología de salón. Hay experimentos controlados. Un grupo realiza una tarea frente a un espejo. Otro hace la misma tarea sin espejo. Los resultados varían según la tarea y la persona. Para tareas técnicas que requieren corrección precisa, el espejo suele ayudar. Por ejemplo, en rehabilitación y aprendizaje motor, usar feedback visual a través de un espejo mejora la transferencia entre manos y acelera la recuperación. Es una herramienta real en fisioterapia. En contraste, cuando la tarea involucra la propia imagen corporal o personas con ansiedad social, el espejo puede empeorar la experiencia. Mirarse mientras se evalúan características personales puede aumentar la autocrítica y reducir el rendimiento. Estudios en contextos clínicos muestran que mirarse antes de describir rasgos personales puede cambiar lo que escribes y cómo te sientes. Para algunas personas, el espejo genera una vigilancia excesiva que perjudica. También hay efectos prácticos en el aprendizaje y en el trabajo cotidiano. Si quieres pulir un gesto técnico, usa un espejo o grabación para ver exactamente qué haces y corregir errores al instante. Si tu objetivo es presentar con naturalidad o ganar fluidez, quizá ensayar sin espejo ayuda a enfocarte en la intención más que en la forma. La diferencia es simple. El espejo te devuelve la forma. A veces eso es útil. A veces distrae. Los científicos usan variantes creativas. Experimentos de espejo invertido o de espejo parcial muestran que la posición y el contexto importan. Un espejo que revela solo la cara provoca reacciones distintas a uno que muestra el cuerpo entero. Un espejo usado en terapia para el miembro fantasma cambia sensaciones corporales. Los ajustes son finos pero efectivos. Consejos prácticos que puedes aplicar ahora. Primero, define tu objetivo. Si buscas corregir técnica, coloca un espejo y observa movimientos concretos. Segundo, controla el tiempo. Y usa sesiones cortas para evitar sobreexposición a la autocrítica. Tercero, combina espejos con retroalimentación externa. Un coach que te diga que observar evita que te pierdas en detalles sin importancia. Cuarto, si sentirte bien es la prioridad, evita mirarte cuando la autocrítica suba rápido y en su lugar graba y revisa después con distancia. Al final, recuerda esto. El espejo no es magia. Es un amplificador de la mirada que ya tienes. Te muestra lo que pareces. Y esa imagen altera lo que haces.
Si aprendes a elegir cuándo usarlo, podrás aprovechar su poder para afinar técnica, mejorar rehabilitación o conocer mejor tu reacción frente a ti mismo. Y eso cambia la realidad de tus actos. Ilusión de la cámara lenta mental, tiempo subjetivo en peligro. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se ralentiza cuando algo peligroso ocurre? Es como cuando activas la cámara lenta en tu teléfono y cada movimiento se estira. En esos instantes la experiencia interna no es exactamente la misma que el reloj. Tu mente vive más dentro del momento. En situaciones de amenaza tu atención se dispara. Los sentidos recogen detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Esa avalancha de información hace que, al recordar lo sucedido, parezca que hubo más tiempo para observarlo. No todos los científicos están de acuerdo en la causa, pero hay dos ideas claras. Una dice que el tiempo se percibe más lento en el momento. La otra sostiene que no es el tiempo sino la memoria que se llena de detalles y por eso el recuerdo parece largo. Ambas explicaciones ayudan a entender el fenómeno. Imagina que tu cerebro es una cámara con dos modos. En modo normal toma fotos a ritmo regular. En modo alerta cambia el enfoque y dispara ráfagas. Cuando miras el álbum después ves muchas imágenes y asumes que el evento duró más. Esa imagen explica por qué algunos testigos juran que el coche iba en cámara lenta aunque el cronómetro diga otra cosa. La sensación es real. La interpretación puede ser doble. A nivel corporal pasa algo concreto. Se activan sistemas que preparan al cuerpo a actuar. Tu corazón late diferente. La respiración cambia. Tu cerebro prioriza la información crucial. Esto no solo te hace más rápido en responder. También aumenta la nitidez de lo que percibes. Esa nitidez contribuye a la sensación de que el tiempo se estira. Es una construcción emergente entre atención, emoción y memoria. Hay experimentos que recrean esto en laboratorios sin peligro real. Por ejemplo, se usan tareas con sorpresas repentinas o estímulos intensos. Los participantes muchas veces reportan distorsiones temporales. Con técnicas de imagen cerebral se observa actividad en regiones vinculadas a la emoción y a la gestión de atención. Eso apoya la idea de que lo subjetivo se modula por sistemas neurales concretos. ¿Por qué importa esto para ti? Primero, porque explica por qué en emergencias la gente a veces actúa con extraña calma o con reacciones sorprendentes. Segundo, porque te da herramientas prácticas. Si la atención y la respiración modulan la experiencia temporal, puedes entrenar respuestas para mantener la claridad. Respirar con calma, reducir la ansiedad y mejorar la toma de decisiones. Focalizar la mirada en un punto relevante filtra el ruido y facilita la acción. Son trucos simples con impacto real. Un ejercicio breve que puedes probar ahora. Cierra los ojos y recuerda un momento tenso. Nota la rapidez del corazón, la respiración y cuántos detalles recuerdas. Luego respira 5 veces profundo y devuelve la atención a una sola imagen. La diferencia te muestra cómo la atención y la respiración colorean el tiempo subjetivo. Practicar esto no hace que el peligro desaparezca, pero sí te ayuda a mantener claridad cuando importa. Al final, la ilusión de la cámara lenta nos recuerda algo poderoso. Tu sentido del tiempo no es un medidor fijo. Es un tejido tejido por atención, emoción y memoria. Entender eso te da ventaja. Puedes aprender a calmar la alarma y a elegir qué detalles dejar entrar. Y así en los instantes que cuentan podrás ver con más claridad sin confundir el reloj con tu mente. Efecto de la música rápida sobre ritmo y movimiento. Visualiza un tren ligero que pasa por estaciones cada segundo. Tú caminas en el andén y sin darte cuenta ajustas el paso para coincidir con el traqueteo. La música actúa como ese tren. Te da un ritmo externo y tus piernas, tu respiración y hasta tu corazón se sincronizan con él. Cuando la música es más rápida tiendes a moverte más deprisa. Eso ocurre en correr, en caminar y hasta cuando comes o compras. Investigadores han mostrado que aumentar el tempo suele elevar la cadencia de zancada y la velocidad de movimiento. No es solo sensación. En estudios controlados los corredores y caminantes ajustaron sus pasos en respuesta al pulso musical. La razón es simple y también práctica. Tu cerebro busca patrones y prefiere anticipar. Un pulso claro facilita que el sistema motor planifique el siguiente paso. Además, la música sube la activación corporal. A mayor activación, menos percepción de esfuerzo y más disposición a acelerar. Por eso una lista enérgica te hace sentir más ligero sobre las piernas. No todo se reduce al número de pulsaciones por minuto. El género, la estructura y la agresividad del ritmo importan.
Dos canciones con el mismo BPM pueden empujarte distinto. Un tema fuerte y con golpes marcados puede acelerar más que una balada con el mismo conteo. Así que si quieres usar música para moverte mejor, presta atención al carácter de la canción además del tempo. También hay aplicaciones sorprendentes fuera del entrenamiento. En tiendas y restaurantes los responsables del ambiente usan tempos lentos para que la gente se quede más tiempo. En cambio, música rápida puede acelerar la circulación de clientes. Es una forma sutil de modular comportamiento colectivo. Tú lo percibes como sensación de prisa o calma aunque el reloj no cambie. Si estás entrenando, puedes aprovechar esto de inmediato. Para ejercicios de resistencia, busca temas entre 120 y 150 BPM según la intensidad que quieras. Para ritmos técnicos, usa canciones con golpes muy regulares para facilitar la sincronía. Si quieres caminar sin esfuerzo, escoge ritmos que empujen tu cadencia ideal. Y si necesitas controlar la respiración y bajar el ritmo, opta por piezas más lentas. Un detalle práctico que muchos subestiman: la familiaridad y la preferencia personal modulan el efecto. Una canción que odias pero es rápida puede no empujarte tanto como una favorita con ritmo un poco menor. La música trabaja mejor cuando el pulso es claro y la emoción acompaña. Por eso los entrenadores recomiendan playlists personalizadas más que listas genéricas. Hay límites y matices. En algunos estudios la música no mejoró la marcha en todos los grupos. El efecto depende de la tarea, del contexto y de la persona. Por ejemplo, cuando la tarea requiere mucha atención técnica, la música puede distraer. En actividades repetitivas y prolongadas suele ser más beneficiosa. Un pequeño experimento para probarlo ahora. Ponte auriculares. Elige dos canciones, una rápida y otra lenta. Mide tus pasos en 1 minuto con cada una. Nota la cadencia, la sensación de esfuerzo y cómo cambia tu respiración. Cambiarás tu percepción de la velocidad sin tocar el cronómetro. Ese contraste te muestra cuánto te mueve el ritmo. Al final, la música rápida no es magia. Es una herramienta de sincronía. Te ofrece un pulso externo que tu cuerpo adopta. Si la usas con intención, puedes mejorar tu rendimiento, regular tu energía o hasta influir en cómo la gente se mueve a tu alrededor. Escoge el ritmo que quieras provocar y luego deja que tus pasos hablen. Interpretaciones post-selección. Imagina una mesa llena de piezas de rompecabezas, pero antes de empezar a unirlas, alguien ya te muestra la imagen final. Ahora armar el puzzle cambia. No solo buscas encajar piezas por su forma. También ajustas la forma en que pruebas combinaciones porque conoces el resultado que quieres. Esa es la sensación de las interpretaciones que usan post-selección, describen sistemas con condiciones del pasado y del futuro a la vez. En la práctica, los físicos como Aharonov y Feynman formalizaron esto con la llamada Two-State Vector Formalism. La idea clave es simple de enunciar. En lugar de describir un sistema solo por su estado inicial, lo describes por dos estados, uno que llega desde el pasado y otro que llega desde el futuro. Juntos, esos dos estados dan una imagen más rica de lo que puede ocurrir entre ambos tiempos. Esta formulación ayuda a analizar experimentos donde se selecciona un subgrupo de resultados finales, es decir, donde descartas casos que no cumplen cierta condición al final. ¿Cómo se ve eso cuando haces mediciones? Ahí entran las mediciones débiles y los valores débiles. Una medición débil interacciona tan suavemente con el sistema que no lo colapsa por completo. Si luego eliges solo los ensayos que dieron un resultado final particular, esto es la post-selección, la estadística revelará un valor débil que puede ser extraño, incluso fuera del rango que esperarías. Es una forma de sacar información muy fina sin destruir por completo la coherencia cuántica. Esto se usa tanto para experimentos de laboratorio como para debates teóricos sobre qué significa medir. ¿Significa esto que el futuro manda sobre el pasado? No necesariamente. Lo que cambia es cómo interpretas probabilidades cuando condicionas por un resultado futuro. La post-selección es como filtrar fotografías. Si solo miras las fotos tomadas en un día de lluvia, tus conclusiones sobre el clima serán distintas que si miras todas las fotos.
Del mismo modo, al elegir subensembles finales obtienes correlaciones que parecen inusuales desde la mirada tradicional. Experimentos han observado esos valores débiles y correlaciones. Algunos resultados son instrumentales y tienen aplicaciones prácticas, por ejemplo en metrología. Desde el punto de vista filosófico esto abre dos rutas. Una dice, aceptemos una descripción del mundo donde pasado y futuro contribuyen por igual a lo que ocurre aquí y ahora. Otra responde con escepticismo, esas matemáticas son útiles pero no requieren cambiar nuestra intuición causal. Hay debates serios sobre si estas ideas implican retrocausalidad real o solo una nueva manera de calcular probabilidades condicionadas. Revisiones recientes exploran modelos retrocausales y sus límites en detalle. Para ti, la lección práctica es esta. Postselección no es truco mágico. Es una herramienta que te permite describir y explotar correlaciones que emergen cuando especificas tanto cómo empieza como cómo termina un experimento. Cambia la narrativa, no necesariamente las leyes. Si guardas la imagen del puzzle final, las piezas cobran sentido de otra manera. En lo cuántico eso puede ayudarnos a diseñar mediciones más precisas y a replantear preguntas profundas sobre el tiempo y la causalidad. Tiempo como ilusión, eternalismo. En la física moderna muchos expertos describen el tiempo como una dimensión más dentro de un bloque donde pasado, presente y futuro existen por igual. Imagina que todo lo que has vivido y todo lo que vivirás ya está grabado en una película. Tú corres el carrete fotograma a fotograma y sientes que el tiempo pasa. Pero la película en sí contiene todos los fotogramas a la vez. Esa es la imagen básica del eternalismo o universo bloque. No es una metáfora mística. Surge porque en la relatividad la simultaneidad depende del observador. Dos personas en movimiento pueden no estar de acuerdo sobre qué momentos son ahora. ¿Qué significa eso para tu sensación de ahora? Para el eternalismo el ahora es local y psicológico. Tu conciencia recorre la película. El mundo físico, en cambio, se describe como una estructura cuatridimensional completa. En esa estructura no hay un flujo objetivo del tiempo. Lo que llamas pasado está tan real como lo que llamas futuro. ¿Esto anula tu libertad? No hay consenso. Algunos sostienen que si todo ya existe en bloque entonces el libre albedrío queda cuestionado. Otros responden que la libertad es compatible con una descripción bloque, se trata de si la libertad exige indeterminación ontológica o basta con que tus decisiones dependan de tus deseos y razones. Filósofos y físicos siguen debatiendo esto. Hay alternativas que intentan rescatar un sentido real del devenir manteniendo consistencia con la física. Importante, aceptar el bloque no implica que la experiencia humana sea falsa. Tú sigues viviendo momentos, haciendo planes y sintiendo consecuencias. El punto es distinguir dos niveles de explicación. En uno, la física usa coordenadas espaciotemporales para describir todo de forma tenslis. En otro, tu psicología crea la sensación de flujo. Las dos perspectivas pueden coexistir aunque suenen contradictorias. No falta quien sea escéptico. Hay pensadores que cuestionan si la relatividad obliga al eterno bloque o si hemos exagerado la conclusión. Otros proponen modelos intermedios como el universo bloque en evolución donde el pasado está fijo pero el futuro se va haciendo real conforme avanza la entropía. Estas discusiones muestran que la idea mezcla física matemática y preguntas filosóficas profundas. Para tu vida cotidiana esto cambia poco en práctica. Los relojes siguen marcando segundos. Los polígonos causales siguen limitando lo que puede influir en qué. Pero la imagen del bloque te regala una perspectiva potente. Si la aceptas ves tu biografía como un objeto completo. Si la rechazas sigues pensando en el tiempo como una flecha que siempre avanza. Ambas maneras son útiles para distintos problemas. Al final te queda una decisión intelectual. ¿Prefieres pensar el tiempo como una película ya hecha o como una historia que escribes a medida que avanzas? Ninguna respuesta está demostrada definitiva. Lo valioso es que la física te ofrece herramientas para que esa pregunta sea menos metafísica y más empírica. Teorías de colapso objetivo, reglas que colapsan estados cuánticos.
¿Te has preguntado qué hace que la posibilidad se convierta en cosa? Algunas propuestas van más allá de decir que la observación causa el colapso. Plantean que existen reglas físicas reales que, por sí solas, hacen que las superposiciones se conviertan en resultados definidos. En versiones famosas como la Ghirardi-Rimini, Weber o en modelos continuos llamados CSL, la evolución cuántica sigue siendo la usual excepto por raros golpes o por un ruido continuo que localiza la posición de los objetos. Estas reglas están pensadas para ser débiles a escala de una partícula y fuertes para objetos grandes, de modo que las mesas nunca aparezcan en dos lugares a la vez. Hay otra familia de ideas que vincula ese colapso con la gravedad. Pensadores como Diossi y Penrose sugirieron que superposiciones con diferencias apreciables en energía gravitatoria pueden volverse inestables y colapsar por sí mismas. En lenguaje corriente sería como si la propia curvatura del espacio-tiempo prefiriera una de las alternativas y forzara la elección. No es un consenso. Es una hipótesis que intenta conectar dos piezas que aún no encajan del todo, la mecánica cuántica y la gravedad. ¿Por qué interesa esto? Porque a diferencia de muchas interpretaciones, las teorías de colapso objetivo hacen predicciones distintas y por eso son falsables. Si el colapso objetivo existe, algunos experimentos deberían detectar pequeñas desviaciones de la mecánica cuántica estándar. Esto convierte una discusión filosófica en un problema concreto de laboratorio y eso altera la forma en la que la comunidad investiga la frontera entre lo cuántico y lo cotidiano. ¿Y cómo se prueba en la práctica? Hay dos caminos claros. Uno usa interferometría de materia para ver si la visibilidad de interferencia se degrada con objetos más grandes o tiempos más largos. El otro busca efectos indirectos, como una pequeña radiación espontánea o un movimiento browniano extra inducido por el ruido del colapso. Detectores muy sensibles y observatorios gravitacionales han servido para poner límites en los parámetros de estos modelos. En resumen, los experimentos ya han acotado muchas versiones posibles, pero todavía queda espacio para pruebas mejores. Piensa en una olla a presión con una válvula de seguridad. La olla es la superposición. La válvula representa la regla de colapso. Para una olla pequeña la válvula casi nunca se abre y la mezcla puede burbujear en calma. Para una olla muy grande la válvula salta con más frecuencia y el sistema se estabiliza en un estado concreto. A diferencia de la decoherencia que solo explica por qué dejamos de ver interferencias por interacción con el entorno, aquí la válvula es una nueva pieza física que rompe la superposición aunque el entorno sea ideal. Si alguna de estas válvulas existe realmente, cambiaría la historia de la física. No es un detalle menor. Confirmarlo significaría añadir términos nuevos a las ecuaciones que usan los físicos. Negarlo con límites experimentales cada vez más estrictos también es un resultado valioso porque nos dice que la mecánica cuántica resiste aún en situaciones extremas. Hoy hay equipos construyendo interferómetros de moléculas enormes, osciladores mecánicos casi aislados y análisis de datos de observatorios para empujar esos límites más lejos. Para ti la idea tiene dos caras. Por un lado ofrece una explicación clara de por qué el mundo grande se ve clásico. Por otro lado te recuerda que la física es experimental, las mejores respuestas vendrán de aparatos sensibles y de la imaginación para diseñarlos. Gravedad entópica, versión simple. Imagina una plaza llena de gente. Nadie empuja a nadie, pero un turista que entra tiende a caminar hacia donde ya hay más gente. Con el tiempo la plaza se llena en ciertos puntos y vacía en otros. Esa tendencia no es por una fuerza secreta que actúe persona por persona. Es un resultado estadístico de muchas decisiones individuales. La idea de la gravedad entópica propone algo parecido. En vez de ver la gravedad como una fuerza fundamental, la describe como una tendencia estadística que surge cuando cambian las cantidades de información asociadas a las posiciones de la materia. Es decir, la atracción que llamas gravedad podría ser la forma macroscópica de muchas microreacciones informacionales. Esta es la sugestiva propuesta que Eric Berlinde planteó en su trabajo inicial sobre el tema. ¿Qué significa eso en palabras simples? Piensa en información como post-its pegados alrededor de un objeto. Si acercas otro objeto, la distribución de post-its cambia. Esa variación hace más probable que las cosas terminen juntas.
La entropía, que mide cuánta desordenada información hay, empuja el sistema hacia configuraciones más probables. La gravedad sería la consecuencia estadística de ese empuje. En física, entropía no es misterio mágico. Es solo cuánta forma distinta puede tomar la misma información. Berlinde llevó la intuición más lejos y, en trabajos posteriores, propuso que ese enfoque podría explicar fenómenos que atribuimos a la materia oscura. Su versión más reciente sugiere que efectos emergentes ligados a la entropía y la estructura de la información en el universo producen una fuerza extra que imita la gravedad adicional observada en galaxias y cúmulos. Es una propuesta audaz porque intenta reducir dos misterios grandes a uno: gravedad emergente e información cuántica. No todo el mundo abrazó la idea. Hay críticas formales. Algunos trabajos muestran que reproducir todas las propiedades de una fuerza conservativa como la gravedad usando argumentos entrópicos exige condiciones poco naturales o introduce problemas técnicos. Otros señalan que la entropía como mecanismo debería causar recoherencia en ciertas circunstancias y que eso no se observa. En resumen, la comunidad considera la idea interesante pero incompleta. Y la parte experimental es compleja. Varios grupos intentaron confrontar las predicciones emergentes con datos de rotación de galaxias y lentes gravitacionales. Algunos análisis encuentran que el modelo de Berlinde reproduce ciertas tendencias galácticas sin materia oscura. Otros estudios muestran tensiones o requieren ajustes. La conclusión práctica es que la hipótesis puede explicar algunos hechos y falla o necesita retoques en otros. No hay consenso empírico todavía. ¿Por qué debería importarte esto? Porque si la gravedad surgiera de la estadística de información, cambiaría cómo buscas una teoría cuántica de la gravedad. En vez de añadir nuevas partículas o campos, tal vez debas entender mejor cómo se organiza la información a escala microscópica. Esa visión conecta ideas de termodinámica, información cuántica y gravedad y obliga a repensar qué consideramos fundamental. En pocas líneas, la gravedad entópica es una propuesta elegante y provocadora. Ofrece una metáfora útil, la plaza que se llena, y cálculos serios que la respaldan en parte. También enfrenta críticas teóricas y desafíos empíricos. Hoy es una hipótesis viva que estimula experimentos y debates. Si alguna vez se confirma, cambiará el mapa de lo fundamental. Si se descarta, nos habrá empujado a nuevas pruebas y mejores preguntas. Universos bebé en agujeros negros. ¿Y si tu universo fuera solo una generación en una cadena de fábricas que imprimen nuevas fábricas, cada una con ligeras variaciones en sus instrucciones? Piensa en una impresora 3D muy especial. Cada vez que imprime un objeto, ese objeto tiene dentro las piezas para montar otra impresora. A veces la impresora hija funciona mejor y produce más impresoras nietas, otras veces falla. Con el tiempo, en ese ecosistema de impresoras sobreviven las instrucciones que hacen que se impriman muchas copias. En física existe una idea parecida llamada selección cosmológica o fecundidad de universos, popularizada por Lee Smolin. La propuesta sugiere que los agujeros negros no son meros hornos destructores sino posibles puntos de nacimiento para universos hijos. Cada hijo nacería con constantes físicas ligeramente distintas, y de ese modo ciertos universos resultarían mejores fabricantes de agujeros negros que otros. Los universos que producen más agujeros tendrían más descendencia y, por selección, tenderíamos a encontrar parámetros favorables para la formación de agujeros negros. ¿Cómo funciona la mecánica de la idea, sin tecnicismos? Imagina el interior extremo de un agujero negro. En varias teorías cuánticas de la gravedad, la clásica singularidad podría no colapsar en una trituradora definitiva sino rebotar o conectarse a una nueva región de espacio-tiempo. Esa nueva región se desconecta causalmente de la nuestra y evoluciona con sus propias constantes. En lenguaje técnico se habla de bounces, de túneles o de soluciones que dan lugar a baby universes. La propuesta es especulativa, pero tiene modelos matemáticos y artículos que exploran mecanismos concretos. ¿Significa esto que hay pruebas? No hoy. La hipótesis es elegante porque transforma una pregunta filosófica, ¿por qué las constantes permiten la complejidad?, en una hipótesis científica que, en principio, puede generar predicciones estadísticas.
Smolin y otros han propuesto criterios observables. Por ejemplo, si la selección favorece ciertos parámetros, deberíamos esperar ver relaciones entre constantes que maximicen la producción de agujeros negros. Pero confrontar eso con datos reales es difícil y las conclusiones son controvertidas. Muchos investigadores mantienen la idea como una posibilidad estimulante más que como un hecho establecido. También existen variantes modernas y críticas. Algunos trabajos exploran si ciertos tipos de colapso o geometrías permiten la creación de universos hijos, otros preguntan si la imagen deja espacios en blanco sobre entropía, conservación de información y problemas cosmológicos clásicos. Además, artículos de divulgación y análisis recientes discuten tanto la atracción de la metáfora, un mecanismo naturalista de afinamiento cosmológico, como sus límites ante la falta de señales observables claras. Para ti la imagen final es doble. Por un lado la idea es hermosa, transforma el universo en un sistema evolutivo donde lo que observas hoy puede ser el producto de una historia de reproducción cósmica. Por otro lado subraya la humildad de la ciencia, sin evidencia directa estas visiones siguen siendo conjeturas bien formuladas, no certezas. Aún así valen por lo que empujan a la física, nuevas preguntas, cálculos que antes no se hacían y propuestas que ponen a prueba la frontera entre cosmología, gravedad cuántica y filosofía natural. Si te quedas con una imagen, recuerda la impresora 3D, un proceso que copia pero altera, que produce variación y, por selección, puede favorecer recetas que generan más copias. En ese marco, tu universo podría ser uno entre muchos en una larga línea de fabricantes cósmicos. Paradoja de los gemelos. Visualiza dos relojes de pared idénticos colgados en habitaciones separadas. Tú dejas uno en la habitación A. Al otro lo colocas en una nave que sale, gira alrededor del planeta y vuelve. Cuando los comparas al final descubres que el reloj de la nave marcó menos tiempo. Eso es la paradoja de los gemelos en lenguaje cotidiano. La razón central es muy simple. El tiempo que marca un reloj depende de su trayectoria en el espacio y en el tiempo. En relatividad usamos una cantidad llamada tiempo propio. Es el tiempo que realmente experimenta quien lleva el reloj. Dos trayectorias distintas entre los mismos eventos dan tiempos propios distintos. No hay contradicción matemática. Es geometría del espacio-tiempo. Ahora la tensión aparece porque la situación parece simétrica. Cada gemelo ve al otro moviéndose. ¿Por qué entonces no ambos envejecen menos? La asimetría real está en las trayectorias. El gemelo que viaja cambia de referencia. Acelera al alejarse y al volver. Esas maniobras lo sacan de un único marco inercial. El gemelo en casa permanece en el mismo marco. Esa diferencia explica por qué al reunirse sus edades no coinciden. No necesitas curvas exóticas para ver que esto funciona en la práctica. En 1971 Jafele y Ketin llevaron relojes atómicos en aviones que volaron alrededor del mundo. Compararon esos relojes con otros que quedaron en tierra. Los resultados coincidieron con las predicciones de la relatividad cuando se consideraron tanto efectos de velocidad como efectos gravitacionales. Experimentos posteriores y la tecnología moderna confirman que los relojes en movimiento y los que están en diferentes campos gravitatorios marchan a ritmos distintos. Un ejemplo cotidiano es el sistema GPS. Los satélites llevan relojes atómicos y sus señales determinan posiciones. Si no corrigieras los efectos relativistas, los errores se acumularían y tus coordenadas serían inútiles en pocas horas. Los ingenieros incorporan ajustes de relatividad especial y general para que el sistema funcione con precisión. Eso transforma una idea abstracta en una herramienta que usas cada día. Si quieres una imagen mental clara, piensa en líneas que muestran qué momentos son simultáneos para cada observador. Cuando el viajero acelera, esas líneas saltan. Desde su perspectiva, lo que cuenta como ahora en la Tierra cambia de forma brusca durante la maniobra. Al final, esas diferencias en la sincronización y en la ruta producen la discrepancia de edad. No hay paradoja escondida. La matemática de Minkowski, la geometría del espacio-tiempo, lo resuelve todo. Importante.
El efecto es real pero pequeño salvo en velocidades cercanas a la de la luz. No vas a envejecer notoriamente menos por tomar un avión. Pero la existencia del fenómeno es incontrovertible y medible. Con tecnología de relojes ultrafinos y misiones espaciales precisas se están haciendo pruebas cada vez más estrictas. Eso convierte una idea que parece filosófica en una rama del laboratorio. Para ti queda una lección elegante y liberadora. El tiempo no es un único río con el mismo caudal para todos. Es algo que depende de cómo te mueves y de la gravedad que te rodea. La paradoja de los gemelos te enseña que las intuiciones cotidianas fallan cuando la velocidad y la geometría entran en juego. Pero no hay milagro. Solo una física coherente que predice y prueba cómo los relojes, y por extensión las vidas, se miden en diferentes trayectos por el universo. Efecto placebo y nocebo. ¿Sabías que tus creencias pueden provocar reacciones químicas reales en tu cuerpo? Piensa en tu organismo como una orquesta. Las expectativas son la batuta. Si la batuta marca confianza, los músicos, músculos, hormonas, neurotransmisores, actúan de esa manera. Si la batuta marca alarma, el mismo conjunto puede hacer algo diferente. Eso es, en esencia, el placebo y su gemelo oscuro, el nocebo. El placebo ocurre cuando una intervención sin principio activo produce mejora porque tú esperas que funcione. No es solo sentirse mejor por pensar positivo. La ciencia ha mostrado que la expectativa activa vías específicas. Se liberan opioides endógenos que reducen el dolor, se modulan circuitos de recompensa y bajan señales de ansiedad. En algunos casos cambia hasta señales inmunes o la percepción de fatiga. El nocebo es lo contrario. Si te dicen que un tratamiento puede dañar o que vas a sufrir efectos secundarios, es más probable que experimentes malestar real. La información negativa dispara alerta, estrés y síntomas, que pueden no tener una base farmacológica pero sí una base fisiológica. ¿Cómo sucede esto de forma práctica? Primero, la atención. Cuando crees que algo ayudará o dañará, te concentras en sensaciones relacionadas. Esa atención amplifica lo que sientes. Segundo, la interpretación. Tu cerebro etiqueta estímulos como bueno o peligroso y regula hormonas y neurotransmisores en consecuencia. Tercero, el contexto social importa. La autoridad y el cuidado del profesional que te atiende influyen en cuánta expectativa se genera. Por eso los ensayos clínicos usan doble ciego y grupos placebo. Necesitan separar el efecto del fármaco del efecto de creer que recibes tratamiento. En la práctica clínica esto no es menor. La forma en que te explican una intervención, el ritual de la consulta, incluso el color y tamaño de una pastilla, pueden cambiar la respuesta. Si te dicen esto suele ayudar y lo dicen con seguridad, aumentan las posibilidades de mejoría subjetiva. Si te advierten con temor, aumentan las probabilidades de efectos adversos no específicos. Esto plantea preguntas éticas. ¿Es aceptable usar expectativas para potenciar resultados? La mayoría de los expertos coincide en que la transparencia y la confianza son claves. No hace falta engañar para aprovechar el poder de la expectativa. Explicar con empatía, ofrecer apoyo y crear un marco positivo no es fraude, es parte del cuidado. ¿Qué puedes hacer tú? Si vas a un tratamiento, reconoce que tu mente influye en tu cuerpo. Prepararte mentalmente, reducir la ansiedad y confiar razonablemente en el profesional puede mejorar tu experiencia. Si te preocupa el nocebo, pide información clara y equilibrada. Evita centrarte en síntomas que aún no aparecen. Pequeños cambios en cómo se comunica la información pueden cambiar mucho en cómo responde tu cuerpo. En resumen, la expectativa no es un fantasma, es un instrumento fisiológico. Actúa en redes reales del cerebro y del cuerpo. Aceptarlo no desvaloriza la medicina. Al contrario, te da una herramienta extra. Saber que creer influye te devuelve parte del control sobre tu propia salud. Efecto de la expectativa en la medicina. Imagina una olla de sopa en la que el chef prueba con una cuchara. Si te dice, está deliciosa, pruebas diferente que si te advierte, tiene un sabor extraño. Lo que el chef dice cambia tu expectativa y eso cambia tu experiencia. En la medicina ocurre igual. La manera en que un profesional te explica un diagnóstico o un tratamiento altera cómo tu cuerpo y tu mente responden. La comunicación no es decoración, es parte activa de la intervención. Cuando un médico transmite seguridad, esperanza y claridad, reduce la ansiedad, mejora la adherencia a la terapia y a veces hasta modula síntomas físicos como el dolor. Si el mensaje es alarmista, confuso o demasiado enfocado en riesgos,
puede disparar ansiedad y síntomas que no provienen del fármaco sino de la expectativa negativa. Estos efectos están bien documentados en la literatura sobre placebo y nocebo. La información que das o recibes tiene poder biológico. ¿Cómo sucede esto en términos simples? Primero, la atención. Si te explican posibles efectos adversos, tu atención se orienta hacia esas sensaciones. Segundo, la interpretación. El cerebro etiqueta señales corporales como daño o normal y ajusta hormonas y redes de dolor según esa etiqueta. Tercero, el contexto social importa. La empatía, el tono y la confianza del profesional modulan la fuerza de la expectativa. En conjunto, estas rutas producen cambios perceptibles y a veces medibles en resultados clínicos. Hay ejemplos concretos que muestran el dilema práctico. Informar sobre todos los efectos secundarios potencia el derecho a estar informado y la seguridad. Pero esa misma información puede aumentar la probabilidad de que el paciente experimente esos efectos por nocebo. Por eso expertos proponen estrategias. Comunicar con honestidad pero con palabras que minimicen alarma innecesaria. Enfatizar la probabilidad real de eventos adversos y ofrecer herramientas para manejarlos si aparecen. No se trata de ocultar información, se trata de enmarcarla con cuidado para reducir daño. ¿Qué puedes hacer tú como paciente? Pide explicaciones claras y balanceadas. Pregunta por la probabilidad real de efectos secundarios y cómo reconocer señales verdaderas de alarma. Si te preocupa el efecto de las expectativas, menciona tu ansiedad. Los profesionales pueden ajustar el lenguaje, y si eres quien atiende, recuerda que tu tono, tu seguridad y la forma en que presentas la información son herramientas terapéuticas. Tus palabras cuentan. Efecto de la repetición. Familiaridad aumenta agrado. ¿Te has preguntado por qué algo que al principio te parecía extraño termina siendo tu favorito? Imagina una camiseta que al principio no te convencía. La usas un par de veces. Con el tiempo la tela cede, el olor se vuelve familiar y de pronto es la que te quieres poner siempre. Algo parecido ocurre con la mente cuando encuentra repetición. El fenómeno tiene un nombre en psicología: efecto de mera exposición. Básicamente dice que cuanto más ves o escuchas algo, mayor probabilidad tienes de acabar gustando de eso. No es solo una intuición. Fue descrito por Robert Sajong en los años 60 y confirmado por muchas investigaciones posteriores. ¿Por qué pasa esto? Una explicación simple es la fluidez de procesamiento. Las cosas familiares se procesan más fácil por el cerebro. Esa facilidad se traduce en una sensación positiva sutil. Cuando algo se reconoce rápido, tu mente no gasta tanto esfuerzo y lo interpreta como seguro y cómodo. Esa sensación agradable crece con las primeras repeticiones porque cada exposición baja un poco la fricción mental. Otro punto clave: la repetición funciona mejor cuando no hay una actitud negativa previa. Si desde el inicio odias una marca o tienes prejuicios, repetir no va a construir cariño. Puede reforzar rechazo. Además, el efecto no es infinito. En muchos casos, las mejoras en agrado se concentran en las primeras repeticiones. Con exposiciones excesivas puede aparecer fatiga o irritación. En psicología, este desgaste por sobreexposición se llama wear out y ha sido observado especialmente en publicidad. Hay evidencia en música, en rostros y en productos. Por ejemplo, estudios muestran que escuchar una pieza varias veces tiende a aumentar cuánto la valoras, incluso si al principio te parecía neutra. Lo importante es que la repetición permite que el estímulo pase de ser novedoso a ser procesable sin esfuerzo. Ahora una idea práctica para ti. Si quieres que algo gane aceptación, preséntalo con moderación al principio. Las primeras exposiciones son las más poderosas. Varía ligeramente cada repetición para evitar aburrimiento. Por ejemplo, en lugar de mostrar el mismo anuncio muchas veces, cambia el ángulo, la duración o el contexto. Esa mezcla mantiene la familiaridad sin generar fatiga. Estudios recientes indican que hasta cierto número de exposiciones, por ejemplo hasta 10 en algunos contextos, aumentan la credibilidad o el agrado, pero luego el beneficio se detiene o incluso se invierte. También existe una cara ética a considerar. En publicidad o política, la repetición puede convertir un mensaje en verdad aparente. El efecto de repetición facilita que afirmaciones suenen más verosímiles cuanto más las oímos. Eso no convierte lo falso en verdadero, pero sí hace que lo aceptemos con menos crítica. Mantener escepticismo y buscar información nueva puede reducir esa trampa mental. En aprendizaje, la repetición bien diseñada es una herramienta poderosa. Repetir información en intervalos aumenta retención, pero combinar repetición con variación y revisión activa, preguntarte a ti mismo, explicar en voz alta, aplicar lo aprendido, multiplica el efecto.
No se trata de repetir sin sentido. Se trata de volver con intención y con pequeños cambios. Para acabar, un experimento casero. Elige una canción que no te emocione, escúchala 3 veces a lo largo del día en contextos distintos. Observa si tu percepción cambia al día siguiente. Si notas mayor agrado, habrás visto el efecto en acción. Si te aburre más, probablemente entraste en la zona de sobreexposición. Ambos resultados te enseñan algo sobre cómo tu mente valora la familiaridad. La repetición no es un truco mágico solo para algunos. Es una regla simple del cerebro que reduce esfuerzo y recompensa lo conocido. Usada continuo, te ayuda a aprender, a convencer y a crear hábitos. Mal usada, te satura y te hace aceptar sin preguntar. Ahora que lo sabes, puedes notar cuando algo te gusta porque es realmente valioso o porque simplemente ya te suena demasiado familiar. Ilusión de familiaridad por repetición subliminal. Imagina que pasas en coche frente a un escaparate. Un logo parpadea por un instante apenas visible. No lo recuerdas con claridad. Aún así, horas después te sientes ligeramente inclinado a elegir ese producto si te lo ofrecen. Esa sensación extraña tiene nombre: exposición subliminal repetida. Se trata de presentaciones tan breves o camufladas que no llegan a la conciencia plena pero dejan huella. ¿Cómo funciona a nivel simple? Tu cerebro procesa mucha información de forma rápida y parcial. Cuando un estímulo aparece repetidamente aunque no lo notes, su procesamiento se vuelve más fluido. Esa fluidez se puede confundir con agrado. En otras palabras, procesar algo con facilidad da la impresión de que te gusta más. Es parecido a cuando conoces a alguien y con el tiempo todo parece más cómodo. Esa facilidad perceptiva es una explicación plausible para por qué exposiciones fugaces pueden cambiar preferencias leves. Ahora, la parte crucial: la evidencia es real, pero limitada. Hay estudios que muestran efectos pequeños y reproducibles en preferencias inmediatas. Otros trabajos indican que muchas veces la subliminalidad no es tan pura y que los participantes tienen alguna conciencia por encima del umbral. Además, los efectos suelen ser débiles y se diluyen con señales competidoras en entornos reales como una película o redes sociales. Dicho de otro modo, esto puede funcionar en laboratorio bajo condiciones cuidadas, pero en la vida cotidiana su fuerza y duración son modestas. ¿Tiene esto impacto práctico en publicidad o en la conducta? Puede contribuir ligeramente a la preferencia por una marca cuando las condiciones favorecen la codificación sin atención consciente. Pero los hábitos, el contexto y la información disponible pesan mucho más. La publicidad subliminal no es una varita mágica que convierte lo desconocido en éxito. Su efecto es sutil y a menudo eclipsado por mensajes conscientes, precio y experiencia previa del consumidor. Por eso las revisiones suelen concluir que cualquier influencia existe, pero es pequeña y difícil de aplicar de forma consistente fuera del laboratorio. Surgen preguntas éticas claras. Manipular preferencias sin conciencia choca con principios de autonomía e información. Por eso varios países han prohibido o regulado prácticas de publicidad subliminal. Incluso si las técnicas fueran apenas eficaces, seguirían planteando debates sobre consentimiento y manipulación. Para protegerte como consumidor, lo útil es saber que la mera sensación de familiaridad no es prueba de calidad. Pregúntate por la fuente, la experiencia y la información accesible antes de aceptar una preferencia como verdadera. Para cerrar con un experimento mental que puedes probar. Observa una lista de imágenes en pantalla con una presentación muy fugaz de un icono repetido varias veces debajo del umbral de atención. Más tarde, elige entre opciones similares. Si notas una ligera inclinación hacia el icono expuesto, habrás experimentado la ilusión. Recuerda que el efecto es leve y que tu juicio consciente y la información deliberada suelen dominar. La subliminalidad nos recuerda que gran parte de la mente trabaja fuera del foco, pero no convierte lo invisible en todopoderoso. Realidad virtual. Cambiar el sentido del yo. En la realidad virtual puedes sentir que un cuerpo distinto es tuyo, y eso cambia cómo actúas. Cuando te pones un casco y el avatar responde a tus movimientos, tu cerebro puede aceptar esa forma digital como si fuera tu cuerpo real. Investigadores llaman a esto sensación de embodiment, y la generan combinando visión, movimiento y a veces tacto, para crear coherencia entre lo que haces y lo que ves. Imagina que alquilas unos zapatos prestados que caminan exactamente como tú lo harías. Al principio son extraños. Si todo encaja, la vista, el paso, la retroalimentación, tu manera de caminar se adapta. En VR ocurre algo parecido. Si el avatar mira donde tú miras y mueve sus manos cuando tú mueves las tuyas, terminas vestido por ese cuerpo virtual.
Esa congruencia sensorial es la clave para que el sentido del yo se desplace hacia el avatar. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Tus comportamientos pueden ajustarse a las características del avatar. Un clásico es el llamado Proteus Effect. Si tu avatar es alto, actúas con más confianza. Si es anciano, caminas más lento. Los cambios no siempre son eternos, pero sí pueden extenderse fuera de la sesión por un rato. Los científicos usan esto para entender cómo la apariencia y la experiencia moldean la conducta. Las aplicaciones son prácticas y sorprendentes. En terapia se usa VR para tratar fobias, reducir ansiedad, rehabilitar movimiento y hasta para ejercicios de empatía. Por ejemplo, ponerse el cuerpo de otra persona en VR puede disminuir prejuicios y enseñar perspectivas nuevas. En rehabilitación, la sensación de control sobre un miembro virtual ayuda a reaprender movimientos y a aceptar prótesis. Los estudios muestran efectos clínicos prometedores, aunque la magnitud y duración varían según el diseño y la persona. También hay límites y matices. No basta con gráficos bonitos. La sincronía temporal entre tus acciones y lo que ves es crítica. Si hay retraso o incoherencia, la ilusión se rompe. Además, la intensidad del cambio depende de tu historia personal, tus expectativas y la calidad de la inmersión. Algunos efectos decaen rápido después de quitarte el casco. Otros persisten un poco más. Los investigadores siguen estudiando cómo prolongar y dirigir esos cambios de forma segura. Para ti esto significa dos cosas sencillas. Primero, tu sentido del yo es más plástico de lo que crees. No es una cosa fija encerrada en la piel. Segundo, esa plasticidad puede usarse para aprender, para entrenar habilidades sociales y para sanar. Pero también pide cautela. Cambiar cómo te ves puede influir en tus decisiones y emociones. Pregúntate después de una sesión qué mejoró, qué se sintió raro y qué quieres conservar en tu vida fuera de la realidad virtual. En definitiva, la VR no solo muestra mundos nuevos, te presta un cuerpo nuevo. Y cuando el cerebro acepta el préstamo, tu sensación de identidad puede moverse, aunque sea por un rato. Eso abre posibilidades terapéuticas, artísticas y éticas que aún estamos empezando a explorar. Realidad aumentada y capas sociales compartidas. ¿Te imaginas caminar por la ciudad y ver notas flotantes, recomendaciones y pequeñas obras que solo tú y la gente que te rodea pueden leer? La realidad aumentada puede poner capas digitales sobre el mundo físico. Esas capas no son solo efectos bonitos. Cuando varias personas ven y editan la misma capa, se crea un espacio social compartido. Normas, símbolos y significados que existen encima de la calle y que pueden cambiar cómo la gente actúa y se relaciona. Piensa en una ventana cubierta de post-it transparentes. Cada nota contiene información útil. Reseñas de un café, comentarios sobre una obra, instrucciones para un juego urbano. Si muchas personas agregan y votan esas notas, la ventana deja de ser solo vidrio. Pasa a ser una superficie social donde se negocia qué es relevante y qué no. Investigadores que estudian AR han mostrado que estas superposiciones digitales influyen en la conducta real. Cuando ves a alguien con una etiqueta virtual junto a su cara o un holograma en la vereda, tu interacción cambia igual que si hubiese una señal física. En el comercio y la educación estas capas ya se usan. Marcas permiten probar productos virtuales en tu entorno antes de comprar. Museos y escuelas colocan información contextual sobre objetos reales para enriquecer la experiencia. Cuando estas capas se comparten, pueden transformar la manera en que eliges una prenda, cómo aprendes un tema o incluso qué ruta sigues por la ciudad. Grandes plataformas y empresas están invirtiendo en herramientas para que creadores y tiendas publiquen capas persistentes que todos puedan ver. Esa promesa trae dos preguntas importantes. ¿Quién controla las capas? ¿Y qué pasa con la privacidad? Cuando la calle se llena de información digital, hay riesgos claros. Datos sobre ti, tus movimientos y tus preferencias se vuelven valiosos. También aparecen dilemas. ¿Puede alguien borrar o censurar capas colectivas? ¿Qué sucede si una capa difunde mentiras o acoso? La literatura y proyectos recientes trabajan en técnicas para proteger a transeúntes y limitar el rastreo no consentido, pero el problema técnico y legal sigue en desarrollo. Ahora, imagina un experimento simple. En una plaza, un grupo deja pequeñas pistas digitales para resolver un rompecabezas. Los jugadores que siguen las pistas comparten descubrimientos y modifican la capa. Se crea una comunidad temporal con reglas propias. Ese tipo de interacción muestra el lado creativo y lúdico de las capas sociales. Pero también recuerda que la misma técnica puede usarse para manipular opiniones, si un actor introduce mensajes repetidos o para segmentar información según perfiles. Para ti que caminas por la vida, la lección es doble.
Por un lado, estas capas pueden enriquecer experiencias, facilitar decisiones y crear comunidades nuevas. Por otro lado, piden atención. Verifica quién crea la información, busca fuentes y sé consciente de lo que compartes. Cuando la realidad se viste de capas digitales, tu capacidad crítica se vuelve tan importante como tu vista. La realidad aumentada no solo añade objetos, añade voces. Y cuando esas voces se combinan en capas compartidas, la ciudad puede convertirse en un libro colaborativo. Tú decides si quieres leerlo, editarlo, o simplemente cerrar la ventana y escuchar el mundo tal como siempre ha sido. Efecto de la memoria de trabajo limitada. Imagina una bandeja en la que pones fichas, una junto a otra. Ahora imagina que te piden recordar las fichas. La mayoría de la gente podrá sostener solo unas pocas en la mano a la vez. Esa mano limitada es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es lo que usas para mantener cosas en la cabeza mientras trabajas con ellas. Es diferente de la memoria a largo plazo donde guardas historias y aprendizajes. En la memoria de trabajo solo caben unos pocos elementos simultáneamente. Investigaciones clásicas hablaron de 7 más o menos 2 unidades. Es una forma simple de recordar la restricción. Pero la ciencia moderna matiza ese número. Muchos estudios dicen que el límite efectivo suele caer alrededor de 3 o 4 unidades significativas cuando las tareas requieren atención compleja. Eso no es un fallo tuyo. Es el diseño de tu cerebro para mantener la atención y evitar el caos. Los investigadores discuten cómo medir exactamente ese límite y por qué varía según la edad y la práctica. Chunking o agrupar es la técnica que transforma ese límite en una ventaja. Si agrupar información en paquetes con sentido reduces la carga. Por ejemplo, recordar una secuencia de números como fechas o códigos conocidos convierte 10 dígitos en 3 unidades memorables. Chunking no aumenta el número de unidades que tu memoria soporta, pero cambia el tamaño de cada unidad. Es una estrategia práctica y comprobada. Hay también modelos que explican cómo funciona este proceso. El modelo de Baddeley propone subcomponentes, un almacén para sonidos, otro para imágenes y un ejecutivo central que dirige la atención. Esto ayuda a entender por qué puedes recordar una imagen mientras repites una palabra en voz baja. La separación funcional permite que distintos tipos de información no compitan por exactamente la misma plaza en la memoria. Ahora piensa en esto aplicado a algo cotidiano. Si te preparas para hablar en público o para un examen, reduce la carga. Lleva solo 3 ideas clave en tu primera vuelta. Cada idea puede tener 2 o 3 ejemplos. Así conviertes una presentación pesada en 3 paquetes manejables. Esa estructura respeta la limitación natural y facilita que tu audiencia guarde lo esencial. Consejos prácticos que puedes usar ahora. Primero, diseña en bloques, introduce una idea central y añade una pausa. Segundo, usa ejemplos concretos que permitan agrupar detalles. Tercero, repite la idea clave al principio y al final de cada bloque para transferirla a la memoria a largo plazo. Cuarto, evita presentar listas largas de datos sin relación. Todo eso reduce la carga extrínseca y aumenta el aprendizaje. Un truco rápido para estudiar: transforma lo que debes memorizar en historias cortas o en imágenes extrañas. El cerebro adora conexiones. Cuando conviertes varios datos en una escena coherente, reduces el trabajo que la memoria de trabajo debe hacer.